Querido Padre, que estás en los cielos, te agradecemos por el privilegio de poder acercarnos a tu casa a adorarte. Te pedimos ahora que estés con nosotros e ilumines este santo templo con tu gracia. Te pedimos y adoramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy feliz sábado, hermanos. ¿Cómo se sienten en esta húmeda mañana? Espero que bien. Bienvenidos a todos, a los que nos están viendo por YouTube también. Quedó pendiente, no sé si pudieron averiguarlo, la cantidad de suscriptores que subimos, porque estábamos en 109 hace 15 días, queremos ver si subimos, si algo creció, por lo menos al final lo podemos averiguar igualmente, porque quedó eso, digamos, la posibilidad de tener 500. No sé si vamos a llegar, pero podemos apostar que sí, podemos desearlo, ¿no? Llegamos a 100 en 5 minutos, podemos tener más. Pero bueno, Hoy tenemos con nosotros, que va a acompañarnos en la palabra, Joan, nuestro pastor de universitarios, porque antes era de jóvenes, ahora de universitarios. ¿Solo de jóvenes los universitarios? Solo de jóvenes. No. O sea que... Servimos para todas. Bien, amén. O sea, nuestro pastor universitario nos va a acompañar en la predicación hoy. Así que oramos para que el Señor esté con él. Querido Señor, te pedimos ahora humildemente para que John, las palabras que diga, sean todas a través de ti, Señor. Para que podamos aprender más y acercarnos día a día nuestro corazón más a ti, a tu trono de gracia. Te pedimos ahora que estés con nosotros y nos acompañes y estés con él, Señor. Te pedimos todo esto sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, feliz sábado. Qué bueno es poder estar aquí nuevamente, un sábado más, cumpliendo, como siempre les digo, la mejor cita que nosotros podemos cumplir en la semana, y esa cita es poder estar en la casa de nuestro Dios. Así que es de gran gozo y de gran alegría nosotros poder estar aquí en esta mañana. Como siempre me gusta incomodarlos un poquito, que se sienta la humedad entre nosotros, así que dale un abrazo al que está al lado, decirle feliz sábado, qué lindo que estés aquí, qué bueno tenerte, qué bueno que estés celebrando con nosotros este sábado. Y así, eso. Muy bien, qué lindo que se ve, que se les ve desde acá. Eso, muy bien, mientras ahí nos estamos saludando, también aprovecho de saludar a aquellos que desde sus casas nos ven por YouTube. Que Dios les dé un caluroso abrazo también y que puedan tener un feliz sábado en su compañía de allí donde nos estén viendo. Así que es lindo poder empezar el sábado de esta manera, poder venir a decirle al Señor, aquí estamos cumpliendo una cita más, dejando todo lo de la semana allí donde quedó y poderle decir al Señor, aquí estamos, queremos adorarte, queremos glorificarte, porque creemos en que pronto volverás, y es por eso que nosotros estamos aquí, porque la fe nos hace creer en esas promesas, y esas promesas nos hacen en venir a adorar al Señor en este su día santo, para nosotros juntos como familia adorarle, glorificarle y honrarle, que es el único propósito que nos lleva a poder estar aquí en su casa. Así que yo sé que Seba ya oró, pero les voy a invitar para que inclinemos el rostro y oremos. Querido Dios, gracias por tu amor, gracias por el inmenso regalo de Jesús, quien por su sacrificio nos hace digno de presentarnos delante de tu trono. Gracias por la influencia del Espíritu Santo en nosotros, que nos hace creer para poder estar aquí hoy cumpliendo esta mejor cita. A continuación, oh Dios, queremos oír tus palabras, que sean palabras de vida para vida eterna, y que nosotros podamos verdaderamente escucharte y que tú hagas lo que tengas que hacer en nuestras vidas. En Jesús lo agradecemos y lo pedimos todo. Amén. Bueno, yo hoy quiero hablarles de un tema que a mí personalmente me gusta bastante. Creo que es un tema, aquellos que tienen buena memoria, yo no tengo mucha, así que sé que algunas personas sí tienen una buena memoria. En algún momento me han escuchado hablar sobre este tema, porque es un tema que me gusta hablar, ¿sí? Y este tema tiene que ver con
algo que para mí es parte fundamental de la vida del cristiano, ¿sí? Todo creyente sin esto no es creyente, ¿sí? Todo creyente sin esto que yo voy a hablar no sería creyente. ¿Qué creen ustedes que voy a hablar? Ah, muy bien, Laura está conectada ahí conmigo. La fe de unas medias. Muy bien, sí. Hoy quiero hablar sobre la fe. Porque yo creo que sin fe no estaríamos acá. O no tendría un sentido el por qué estamos acá si no existe la fe. ¿Sí? Es una palabra de 2 letras, sencilla, pero que tiene una profundidad muy, muy inmensa. Fe. Fe. ¿Qué es fe? Muchas personas creen que la fe es un sentimiento, ¿sí? Que es un sentimiento, que es una especie de optimismo, que es una especie de bienestar y pensar que todo está bien y ya eso es suficiente. Otros creen que la fe simplemente es siempre pensar en positivo, siempre tener como esta actitud de, sí, lo voy a lograr, lo voy a poder, lo voy a alcanzar. Y eso ya para ellos es fe. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la Biblia, ¿sí? Cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos que la fe no es sencillamente eso, creer y ya está. La fe no es simplemente cerrar los ojos y esperar a que todo suceda. Cuando yo voy a la Biblia, me muestra un concepto muy diferente de lo que implica y de lo que significa fe, de lo que significa creer. ¿Y por qué es tan importante para aquel que se acerca a Dios tener esto? Tener fe. Porque la fe consiste en abrir los ojos a quién es Dios. Es poder nosotros entender y confiar en Él, confiar en su plan, confiar incluso cuando no vea el resultado. Y de eso se trata la fe, de eso se trata confiar en Dios. Por eso es que de alguna otra manera la fe siempre nos lleva a actuar. La fe siempre me lleva ¿a qué? A dar un paso. Me debe llevar a tomar decisiones. Me debe llevar a que yo pueda hacer algo en respuesta a esa fe. Así que no es solamente una idea que nosotros guardamos en la mente, decir listo, creo en Dios y ya está, sino que es una convicción que transforma nuestra manera de ¿qué? De vivir. ¿Sí? Yo creo que eso ha hecho la fe en cada una de nuestras vidas. Ha transformado nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de ver las cosas, de cómo nosotros vemos las cosas. Alguien dijo esta frase alguna vez: la fe es confiar en el carácter de Dios cuando no entendemos sus caminos. Eso es fe. ¿Es confiar qué? En el carácter de Dios, en quién es Dios, cuando aún yo no entienda sus caminos, cuando aún yo no entienda sus designios y sus preceptos. Y esa definición refleja muy bien lo que nosotros encontramos a lo largo de toda la Biblia. Cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos hombres, encontramos mujeres que confiaron en el carácter de Dios, ¿sí? Sin saber lo que venía después. Pero confiaron en qué? En que lo que Dios tenía escrito y en lo que Dios decía para ellos, ¿era qué? Era lo mejor. Era lo mejor. Y de eso se trata la fe. Y yo en esta mañana quiero que juntos podamos ver la vida de una persona que desde la perspectiva humana, desde la visión humana, parecía tener muy pocas, pero muy pocas razones para esperar un futuro diferente, para llegar a ser algo diferente. Sin embargo, dice que un acto de fe cambió no solo su vida, sino también el lugar que ocuparía en la historia de la redención. ¿Sí? Y fue una mujer, como muchas mujeres en la Biblia, aquí para que las damas que nos están acompañando, vamos a hablar sobre una mujer, sobre aquella fe que ustedes pueden desarrollar también, así como todo ser humano, ¿no? Y esta mujer se encuentra dentro de la historia de la redención, imagínate, dentro del plan de la redención, esta mujer hacía parte. ¿Qué mujer creen que voy a hablar en esta mañana? A ver, Laurita. Ah, parece que el sermón lo hicimos entre los dos, ¿viste? Ya ahí vamos a hablar. Vamos a hablar de Rahab en esta mañana, ¿sí? Ustedes conocen quién es Rahab, ¿no? Para los que no lo conocen, vamos a interiorizar un poco más adelante. Así que hoy quiero que veamos acerca de una fe que no solo salva, sino una fe que actúa. Esta fue la fe que nos demostró Rahab. Una fe que pudo salvar su vida, y no solamente su vida, la vida de su familia entera, ¿sí? Pero una fe que también actuó. Yo les voy a invitar para que vayamos a la Biblia, Hebreos, capítulo 11, y podamos ver un poco de lo que queremos
escuchar acerca de lo que Dios nos quiere decir en esta mañana. Un texto muy conocido, un texto que muchas veces también hemos usado y hemos escuchado, pero vamos a volver a extraer profundidad de este texto nuevamente. Hebreos 11, versículo ¿qué? Más adelante, pero sí, más adelante lo vamos a tocar. Pero quiero que veamos el versículo 6, ¿sí? Que nos habla del concepto de lo que es ¿qué? Fe. Dice, si todo lo tenemos ahí, Hebreos 11, capítulo 11, versículo 6. Dice, pero sin fe es ¿qué? Imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Entonces, el primer concepto nos dice Hebreos 11:6 es, sin fe es imposible agradar a Dios. Necesito tener fe para para confiar en lo que Dios tiene planificado para mi vida. La verdadera fe no solo consiste en aceptar que Dios existe. Yo puedo decir, sí, yo creo que Dios existe y ya está, pero eso no es fe. La fe implica confiar tanto en que Él nos ayuda a tomar nuestras decisiones, a cambiar nuestra vida, a cambiar el rumbo que nosotros tenemos, aun cuando eso implique en riesgos y sacrificios. Aún en medio de sacrificios, de riesgos, eso es fe. A eso me lleva la fe. Por eso me dice, sin fe es que imposible agradar a Dios. Y entonces acá vuelve y me repite, dice, porque es necesario que aquel que se está acercando a Dios crea que Él existe. Pero no solamente que crea que Él existe, sino que recompensa a aquellos que lo buscan. Y entonces ahí viene el concepto de lo que es fe. Ahora yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Qué es más difícil? ¿Creer que Dios existe o confiarle completamente tu vida? Porque si yo leo Santiago 2:19, dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿qué será más difícil? ¿Creer en Dios o entregarle completamente nuestra vida? ¿Sí? Y aquí en Hebreos nosotros vemos dos verdades interesantes, ¿no? Y es, primero hay una fe que agrada a Dios. Acá me dice que hay una fe que agrada a Dios. Y después me dice que hay una fe sin la cual es imposible agradarle. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué entiendo? ¿Qué es la fe? ¿Saben? La fe no es simplemente un accesorio que yo me coloco como cristiano y digo, bueno, ahora tengo fe, entonces ahora creo en Dios y entonces ahora voy a... No es eso nomás. Implica muchas cosas. Implica, es el fundamento de la vida de aquel que cree. Sí, es la base de aquel que decide creer. Entonces ahora ese que decide creer por medio de la fe se va a sustentar, se va a sostener y va a vivir en una relación directa y constante por medio de ¿qué? De la fe. Por eso le digo, la fe es algo que nos tiene hoy aquí a nosotros. Sin la fe no estaríamos acá. Y aquel que está empezando a abrir el corazón a Dios tiene que permitir que esto empiece a crecer, que esto empiece a generar un cambio en la vida de él, porque si no va a ser imposible, dice. Y necesitamos llegar a eso, a creerle a Dios. Algo interesante, así como para contexto, es que nosotros entendamos aquí Hebreos, capítulo 11, que habla sobre los grandes autores de la fe, es el por qué se escribió, ¿sí? O por qué el apóstol escribe este capítulo, para quién lo escribe, hacia quién se direcciona. ¿Saben? El apóstol escribió esto para aquellas personas aquellos creyentes que estaban cansados, sí, se estaban cansando de esta vida de cristianismo aquí en esta tierra. Cristianos que estaban siendo perseguidos. Entonces eso les generaba complicaciones en su vida como cristiano, ¿sí? Algunos incluso estaban pensando en abandonar su fe porque tenían miedo, tenían temor. Y entonces viene acá este capítulo donde muestra que hombres y mujeres que permanecieron como fieles, permanecieron fieles a Dios, porque decidieron aferrarse a aquello que era su base sólida para así mantener una vida en relación con Dios.
Y para aquellos que les gusta estudiar un poco más a profundidad, la palabra fe aquí en griego, ¿sí? Es pistis, que viene del verbo pisteu, que no solamente significa creer en algo y ya está. Pistis implica una confianza absoluta, implica una dependencia, implica un compromiso, implica una lealtad, implica una perseverancia. Claro, cuando yo entiendo esto, entonces digo, ok, fe no es solo decir, ok, acepto, creo en Dios y listo. No, implica lealtad, implica confianza, implica obediencia, implica esfuerzo, implica perseverancia, implica estar, implica permanecer, implica muchas cosas. La fe. Y algo bien interesante es que esta palabra en el griego, ¿sí? Y en la época de aquí de los griegos, se usaba para describir la confianza entre dos amigos, se usaba para la fidelidad dentro de un contrato. Cuando dos personas hacían un convenio, se usaba pistis, se usaba para la lealtad hacia un rey, y se usaba para la confianza cuando se hacía ¿qué? Una promesa o un pacto. Aquí usaban este concepto de pistis, ¿sí? Creer, tener fe. Entonces, cuando el Nuevo Testamento usa esta palabra, ¿sí? Nos está diciendo, mira, necesitas depositar tu vida por completo sobre Dios. Eso implica creer, depender, tener confianza, tener lealtad, tener obediencia. Entonces nos lleva a que nosotros veamos y entendamos la fe de una manera distinta, a que entendamos la fe de una manera diferente. Si ustedes se fijan ahí en Hebreos, en el capítulo 11, todos los ejemplos que yo veo ahí empiezan ¿por qué? Por la fe. Dice por la fe, no dice por las emociones, no dice por los sentimientos, no dice por las capacidades, no dice por los talentos, no dice por la sabiduría, dice por la ¿qué? Por la fe. Por la fe, por la fe, por la fe Abraham, por la fe No, por la fe Abel, por la fe Noé, por la fe y por la fe y por la fe. Todos me van describiendo ¿qué? Por la fe. Y entre todos este listado de hombres y mujeres aparece una persona que nadie esperaría poder encontrar en esta lista. ¿Sí? Y es esta mujer, una mujer que muestra que la fe nace, sí, puede ser en medio del temor, en medio de la inseguridad de que está a punto de perder su vida porque viene un pueblo enemigo a destruir toda su nación, en medio de que no sabe qué va a hacer de su futuro. Y ahí nace ¿qué? La fe de esta mujer. Y ahora sí vamos a Hebreos 11:31, que era el texto que nos habla sobre Rahab, ¿no? Dice, por la fe ¿qué? Rahab, la ramera, no sé qué necesidad tenía de colocarle lo que era, ¿no? Pero parece que sí era algo importante dentro de la historia. No pereció juntamente con los desobedientes porque recibió a los espías ¿en qué? En paz. Y aquí aparece un contraste enorme, ¿sí? Porque todos los otros me hablaban de por la fe Abraham, por la fe Noé, todos israelitas, y aquí aparece una cananea. Una persona, una mujer que vivía en Jericó, era de Canaán, además menciona que era prostituta. Entonces era humanamente, nadie podría pensar que una mujer así terminaría en el salón de la fama de la fe. Porque no, con estas características, ¿quién? Cuando vemos el listado de los demás, Abraham, Enoc, Noé y un montón de gente que uno dice, wow, su fe era una cosa impresionante. Pero de pronto aparece ¿quién? Rahab. Rahab, sí, una ramera que no conocía al Dios de Israel, pero sin embargo, acá está lo lindo del inmenso amor y la misericordia de Dios, ¿no? Es que Dios no mira ¿qué? El pasado. Dios mira la respuesta del corazón cuando empezamos a creer en Él. Y esto le pasa a Rahab.
Y podemos preguntarnos, ¿y cómo nació la fe de Rahab? ¿Cómo surgió la fe? ¿Cómo llegó esta mujer, una ramera, alguien que era idólatra porque adoraba cantidad de dioses antes, alguien que vivía en una situación, en una ciudad que era blasfema contra el pueblo de Dios? ¿Sí? ¿Y cómo llega esta mujer a que en su corazón empiece a brotar semillas de una fe que es distinta, de una fe que es diferente, de una fe que va a cambiar el resto de su vida y la de su familia? ¿Cómo hace para que se produzca una fe de esta manera? Vamos a ir a Josué, quien nos cuenta un poco la historia. Josué, capítulo 2, versículos 9 y 13. Josué, capítulo 2, versículos 9 y 13. Perfecto. Si lo tenemos ahí, vamos a leer entonces. Y acá encontramos un poco, después ustedes pueden ir a casa, leer un poco la historia sobre la batalla de Jericó, cómo el pueblo de Israel, ¿sí?, conquista Jericó, y aquí encontramos a esta mujer. Dentro de la historia, cuando van dos espías hacia Jericó, ¿sí?, sucede esto, ¿no? Dice el versículo 9. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los habitantes del país ya han temblado por vuestra causa. Versículo 10. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y también lo que habéis hecho con los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, con Sehón y Og, a los cuales habéis destruido. Versículo 11. Al oír esto ha desfallecido nuestro corazón, y no ha quedado hombre alguno con ánimo para resistiros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he tenido misericordia de vosotros, así la tendréis vosotros de la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo cuanto les pertenece, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Es bien interesante cómo empieza la fe de esta mujer. ¿Cómo empieza? ¿Qué dice el texto? ¿Cómo empezó la fe de Rahab? ¿Qué dijo ella? Ahí está. ¿Qué dijo? Dijo, hemos oído. Hemos oído, dice ella. Hemos oído que existe un Dios, que está haciendo milagros, que está haciendo todas estas hazañas, ¿sí? Y entonces ahora el pueblo está desfallecido por lo que hemos oído. Es bien interesante. Más adelante en el Nuevo Testamento nosotros encontramos esta verdad. ¿Qué dice Romanos 10:17? La fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y por oír qué? La palabra de Dios. Qué interesante, ¿no? Porque ahora esta mujer empieza a tener fe, ¿por qué? Por oír. ¿Por oír qué? Acerca del pueblo de Dios. Y por eso ella empieza ¿a qué? A cultivar su fe, a arraigar su fe. Es decir, hemos oído, hemos oído. Ella nunca vio abrirse el Mar Rojo. Ella nunca vio las plagas que sucedieron en Egipto. Ella nunca vio lo que sucedió en el Sinaí. No, no. Solamente ¿qué? Escuchó. Escuchó que había un Dios que hacía grandes milagros. Que había un Dios que dirigía a un pueblo. Que había un Dios que hacía cosas extraordinarias con un pueblo. Y cuando escuchó, hizo algo. ¿Eligió qué? Creer. Cuando escuchó, creyó. Creyó sin ver, ¿sí? Sin poder tantar ahí aquellas cosas que a veces para nosotros el ser humano necesitamos que sean tan tangibles para poder creer, ¿no? Y ya dice, ¿eligió qué? Eligió creer. Y entonces ella confiesa, ¿no? Lo que dice ahí el versículo, dice, Jehová vuestro Dios es ¿qué? Dios arriba ¿en dónde? En los cielos y abajo en la tierra. Eso es profesar una fe. Eso es creer en Dios. Ella reconoce la soberanía acerca de quién es Dios, de quién era el Dios de Israel. Reconoce a este Dios.
Es como que está diciendo de alguna otra manera, está abandonando a aquellos dioses que por toda la vida ella había adorado y ahora dice, no, existe un solo Dios que existe arriba en el cielo y abajo en la tierra también. Ella está haciendo una decisión y está cambiando de reino. Ahora está eligiendo el reino del pueblo de Israel, del Dios que elige al Dios de Israel. Y entonces, cuando ella elige creer, viene un accionar. Porque por eso les decía, la fe no es solamente decir, sí, creo en Dios, ya está. No, no es suficiente. Implica una respuesta de parte mía. Y entonces ella ahora actúa. Cuando llegan los espías y llegan, no sé cómo llegaron a su casa, parece que era una de las posibilidades porque estaban acerca del muro para poder de pronto escapar por ahí, ¿no? Y llegan a pedirle, no sé, auxilio a Rahab. Y entonces Rahab toma una decisión. Y es que elige ¿qué? Ayudarlos. ¿Por qué? Porque sabía que eran los espías del pueblo de Israel, de aquel Dios, de aquel Jehová que era arriba en los cielos y abajo en la tierra. Entonces ahora ella decide, ¿sí?, esconderlos. Y ahora actúa de acuerdo a aquella poca luz que tenía. Y es elegir protegerlos. Muchos a veces se preguntan, y hay una discusión teológica que hoy no vamos a entrar sobre esto, sobre si Rahab hizo bien o no hizo bien, porque mintió, ¿sí? Porque cuando fueron a preguntarle, claramente ella dijo, no, acá vinieron unos, pero mentira, estaban escondidos allá arriba en el techo de la casa de ella. Entonces, ¿mintió? Sí, posiblemente mintió. Pero no es que Dios esté aprobando la mentira, no es que Dios apruebe el cómo actúa el ser humano para que sus designios se cumplan, no. Y hoy no, como les digo, hoy no vamos a entrar esto, después si lo quieren estudiar, porque esto es hay investigaciones teológicas profundas, tesis sobre lo que es correctamente ético y moral, ¿no? Pero no es que Dios apruebe este tipo de acciones, lo vemos con Abraham cuando dijo que sobre Sara, ¿no? Y sobre otros conceptos que nosotros vemos en la Biblia. Pero aquí lo importante es que la Biblia nunca dice que Dios aprobó esto, su mentira, ¿no? Lo que el texto elogia no es la mentira. Lo que el texto y la historia elogia es la fe de Rahab. Eso es lo que el texto elogia. Y aquí hay entonces una diferencia enorme, porque Rahab actuó dentro de la poca luz que estaba teniendo, dentro del poco conocimiento que ella estaba teniendo sobre este Dios grandioso y maravilloso, ella actuó y accionó. Además a eso le podríamos sumar que dentro del contexto de la cultura del Antiguo Oriente, ¿sí? La hospitalidad era un deber sagrado. ¿Sí? Cuidar a aquel que entraba a las puertas de tu casa era una responsabilidad. Vos tenías que protegerlo, vos tenías que cuidarlo, vos tenías que la obligación moral de que estuviera bien. Y esto lo podemos ver con la historia de los ángeles cuando fueron a destruir Sodoma y Gomorra, con Lot. Viste que Lot estuvo dispuesto hasta a entregar a sus hijos con tal de que aquellos que estaban visitando a su casa no les hicieran daño. Hacía parte de una cultura. ¿Sí? Esto no es para tapar que la mentira de Rahab, no, era sencillamente su convicción de cómo actuó esta persona. Pero aquí lo que estamos elogiando es lo que hizo por medio de qué, de lo que ella estaba empezando a creer. Y ella decidió entre obedecer o al rey de Jericó, ¿sí? O obedecer en identificarse con aquel Dios verdadero que estaba guiando a un pueblo, que era el pueblo de Israel. Y ella eligió la segunda acción. Elige proteger a los espías. Elige proteger a aquellos que venían, que hacían parte de este pueblo, que tenía un Dios que hacía maravillas. De un Dios que era extraordinario y que habían rumores y que la gente estaba empezando a escuchar y todo el mundo ya sabía quién era el Dios de Israel por medio de lo que se había contado. Y entonces ahí ella escoge ¿a quién? A Dios. Actúa con una fe inmadura, pero actúa, porque actuó dentro del poco conocimiento que tenía. No conocía toda la ley Rahab todavía. No tenía un conocimiento profundo de lo que era la ley de Dios. No conocía toda la revelación de qué es bueno y de qué es malo y de cómo debería un cristiano o alguien que elegía a Dios, cómo debería actuar. Pero respondió ¿qué? A la poca luz que tenía y que estaba creciendo en su corazón.
Y entonces ahí viene lo más lindo, ¿no? Porque cuando yo, como ser humano, le doy un espacio, así sea una pequeña apertura de fe en mi corazón para que Dios actúe, entonces Dios empieza a hacer sus milagros. Y es que empieza ¿a qué? A transformar la vida del ser humano. Empieza a cambiar. Empieza a hacer que mi vida, en mis acciones, se vuelva distinta y diferente. Y entonces eso me muestra que Dios está dispuesto para hacerlo con cada uno de nosotros, incluso con personas tan imperfectas como el prontuario que tenía Rahab. Sí, incluso con las personas más imperfectas que sean, Dios está dispuesto ¿a qué? A transformar y a trabajar cuando abrimos una pequeña ventanita de empezar a creer quién es el Dios de Israel. Y así entonces Dios hace grandes cambios y transforma nuestra vida. Y entonces, cuando empezamos a abrirle esta ventana y empezamos a arraigar la fe, dice que la fe se tiene que evidenciar, se tiene que ver nuestra fe. Y es por eso lo que dice Santiago 2.25. ¿Qué dice Santiago 2.25? ¿Qué dice? Dice, asimismo, Rahab, la ramera, ¿no fue acaso justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino? Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está ¿qué? Muerta, dice. ¿Saben? Es interesante porque Hebreos capítulo 11 destaca la fe de esta mujer. ¿Destaca qué? La fe de Rahab. Y Santiago destaca ¿qué? Su accionar, destaca sus obras. Entonces, aquí esto es bastante interesante porque no es que se están contradiciendo el uno al otro, no es que está diciendo, es que por las obras Rahab fue salvada y el otro por la fe, no. Antes se están complementando, porque cuando hay una fe verdadera, cuando hay una fe arraigada en quién es Dios, dice que esa fe se vuelve visible en un accionar. Ese accionar es a través de las obras que nosotros podemos realizar a través de lo que Dios impresiona en nuestro corazón. ¿Sí? Rahab no dijo únicamente, creo que existe un Dios y ya está. No. ¿Ella qué hizo? Actuó. Porque, como les decía, el creer en Dios no es suficiente. Y entonces ahí empieza aquellas cosas. Y eso nosotros lo podemos ver. Rápidamente podemos resaltar 4 cosas que nosotros encontramos en Rahab. Primero, oyó lo que Dios había hecho, según lo que dice Josué 2.10. Segundo, creyó que Jehová era el Dios verdadero. Versículo 11 del capítulo 2 de Josué. Tercero, arriesgó su vida porque puso su vida en peligro. ¿Al qué? Al proteger a 2 enemigos de su ciudad, de su nación. Y cuarto, actuó conforme a su convicción, conforme a aquello lo que estaba naciendo en su corazón, de creer en aquel Dios de Israel. Y eso es lo que nos dice Santiago 2.25, ¿no? La fe sin obras, dice, es que muerta. Yo no puedo decir que soy creyente, que creo en Dios, que tengo fe, cuando mi vida, mis obras, mi accionar no muestra eso. Porque dice que la fe sin obras es que es muerta. Y Rahab demuestra que la verdadera fe siempre produce obediencia. Obediencia en aquello que cree, en aquello que está encontrando. Y entonces, ahí podríamos nosotros preguntarnos, ¿y cómo somos aceptados delante de Dios entonces? Y ahí, nosotros, Hebreos, nos lo responde, ¿no? ¿A través de qué? De la fe, pero no de cualquier fe, de una fe que agrade al Señor. ¿Sí? Y entonces, en Santiago nos preguntamos, ¿y cómo se evidencia esa fe? Y Santiago responde, ¿a través de qué? De nuestras obras, a través de nuestro accionar, porque la fe llega y produce este accionar en nosotros como cristianos. Es bien interesante entender que las obras no producen fe, la fe sí produce obras. Por eso necesitamos primero ¿qué? Confiar y creer en quién es Dios. Necesitamos confiar en quién es Dios. Y Rahab, ¿qué? Creyó, pero no solamente creyó, sino que actuó, fue e hizo. Y saben, no solamente actuó para ganar su salvación y la de su familia,
Actuó porque ya había depositado ¿qué? Su confianza en el Dios de Israel, en el Dios que había escuchado. Hoy hay muchas personas que dicen, yo creo en Dios. Está bien, no está mal, ¿no? Pero, ¿será que ese yo creo en Dios cambia tus decisiones? ¿Cambia tu tiempo? ¿Cambia tu manera de pensar? ¿Cambia tu relacionamiento? ¿Cambia tu noviazgo? ¿Cambia tu trabajo? ¿Cambia tus prioridades? Porque si yo creo en Dios, implica que creo en absoluta dependencia, lealtad, compromiso, fidelidad, dependencia, obediencia. Entonces, si yo creo en Dios, tengo que hacer que mi fe sea visible en mi vida, día tras día. Y entonces esa fe tiene que actuar, esa fe tiene que cambiar, esa fe tiene que modificar aquello en lo que yo creo, aquello en lo que yo pienso, aquello en lo que yo vivo. Eso produce la fe. Y eso produjo en la vida de Rahab. Cambió sus prioridades. Sí, cambió sus dioses. Cambió su forma de creer. Cambió su forma de actuar. Cambió su forma de mirar. Cambió su obediencia. Porque ahora elige creer y hace esta fe visible. Por eso, volvemos a lo que dice Hebreos 11:6, ¿no? Pero sin fe, dice, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él ¿qué? Que Él existe. Y entonces ahí tengo que entender que mi fe se tiene que alimentar día tras día, que mi fe no nace fuerte. La fe de Rahab en el momento en que empezó a creer no era una fe robusta, no, era una fe débil, pero aún así empezó, porque entendemos que al momento de empezar a creer, necesito fortalecerla. Es como un músculo, necesito ¿qué? Ejercitarla. Es como una planta, necesito regarla todos los días, necesito cuidarla, necesito mantenerla. Necesito estar en este crecimiento constante. Y Rahab comenzó con poca información, ¿sí? ¿Con solo qué? Rumores de escuchar que existía un Dios. Y hoy entonces yo les pregunto, ¿estamos igual que Rahab? No. Nosotros tenemos muchísima más información que la que tenía Rahab. Nosotros tenemos la escritura completa de la historia del plan de salvación. Nosotros tenemos la cruz como significado del sacrificio de Jesús por amor a nosotros como pecadores. Tenemos la resurrección, ¿sí? Que nos da y nos garantiza el poder de una vida eterna. Tenemos al Espíritu Santo, quien impresiona nuestra mente y nuestros corazones para que nosotros podamos desarrollar día tras día nuestra capacidad de creer, nuestra capacidad de fe. Tenemos una historia bíblica que nos lleva ejemplos para que nosotros podamos aferrarnos de estos ejemplos también. Tenemos las profecías cumplidas que demuestran que lo que Dios habla es una promesa fiel y segura. Y entonces con toda esta información que nosotros tenemos, la pregunta es, ¿por qué nuestra fe muchas veces es más débil que incluso la de Rahab? Si Rahab solamente con ¿qué? Con rumores, con oír que había un Dios que hacía milagros y que abrió el mar rojo y que hizo infinidad de cosas, con eso solamente ella ¿qué? Creyó y actuó en aquello que había escuchado de creer en el Dios de Israel. ¿Por qué será que a veces nosotros que tenemos toda la información, tenemos todas las herramientas posibles a nuestra disposición, incluso nuestra fe se ve más débil que la de aquella mujer? Y es ahí donde entonces nosotros tenemos que ir a ahondar y apropiarnos de esto, ¿no? Rahab solo había oído, nosotros hemos leído, hemos evidenciado, ¿no? Ella tenía rumores, nosotros tenemos la Biblia completa de la historia del plan de salvación. Ella esperaba la llegada del pueblo de Dios. Nosotros esperamos la segunda venida de Cristo. Y eso es lo que nos tiene que llevar y nos tiene que mantener vivos en nosotros poder cada día fortalecer nuestra fe. Podemos decir que sí, que Rahab perdió muchas cosas. Es verdad. Perdió su ciudad, perdió
su antiguo estilo de vida, pero ganó mucho más, ¿sí? Entró a ser parte ¿de qué? Del pueblo de Dios. Terminó siendo antepasada de David. Y sorprendentemente aparece en la genealogía de Jesús. Mateo 1:5 nos comenta que aquella ramera, aquella mujer, Rahab, ¿sí? Se casó con uno de la tribu de Judá, que era Salmón. De ellos dos nació Booz, ¿sí? Y así nace Isaí, y así nace David, de donde viene la ascendencia de Jesús. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Una mujer así, con estas características de vida que nadie daba ni un centavo por ella, y resulta siendo parte ¿de qué? De la genealogía del plan de redención. ¿Por qué? Porque un día eligió y decidió creer. Con la poca luz que tenía, accionó. A veces nos pasa que nosotros decimos, no, pero es que yo necesito primero amoldar mi vida, necesito organizarme, necesito hacer esto, necesito hacer aquello, y necesito hacer un mundo de cosas. Pero espera, ¿estás creyendo o no estás creyendo en Dios? Porque si estás creyendo en Dios, cuando entra una luz en el corazón del ser humano, esa luz ya me lleva ¿a qué? A actuar. Me lleva a entregar por completo mi vida a Él, a rendirme, a obedecer, a accionar, aunque no entienda lo que viene después. De eso se trata la fe. De eso se trata confiar en Dios, de entregarle por completo mi vida a Él. Y no porque sea perfecto, porque Rahab no era perfecta, simplemente creyó en el Dios de Israel, en el Dios que había escuchado. Y para ir finalizando, la pregunta no es ¿cuánto sabes de Dios? La pregunta sería ¿cuánto confías en Él? Porque aquí muchos podemos saber sobre Dios, tener conocimiento, sabiduría, podemos ir aquí y allá, pero no se trata de cuánto sabes de Dios. Se trata de cuánto confías en Él. ¿Cuánto de tu vida le estás entregando a Dios para que por medio de la fe cambie tus prioridades, cambie tu sentir, cambie tu actuar, cambie tu pensar, cambie tu manera de vivir, cambie tu manera de tomar decisiones en esta vida? Cambie de tu manera de decirle, Señor, ¿esta será una decisión correcta? Porque por fe quiero agradarte, porque Hebreos 11 dice que es imposible agradar a Dios si no hay una fe. Pero Dios quiere una fe que le agrade. Una fe que esté en respuesta. Quizás hoy no tengas que esconder espías como si lo hizo Rahab. Pero quizás Dios sí te pide permanecer fiel cuando todos los demás van en contra. Quizás Dios te pide confiar aun cuando no entiendas lo que sucede en la vida. Quizás hoy Dios te pide obedecer aunque cueste. Quizás Dios te pide caminar por fe y no por vista. Quizás Dios te está pidiendo que puedas verdaderamente ir a Él, confiar en Él, aunque te cuestiones una y mil cosas. Y aunque no tengas la respuesta siempre. Pero Dios hoy nos está diciendo, ¿sabes qué, Joan? Necesitas aprender a confiar. Necesitas aprender a entender lo que es fe. Necesitas poner en práctica lo que implica verdaderamente fe. Que es confiar, es obedecer, es lealtad, es dependencia, es entrega. No es solamente decir que creo en Dios. Es vivir en una fe que asemeje a este Dios. Y entonces, así nosotros poder día tras día vivir bajo esta fe. Y esa misma fe que salvó a Rahab es la fe que hoy Cristo quiere producir y fortalecer en cada uno de nosotros. Y de eso debemos tener la certeza absoluta. Porque creo que los que estamos aquí es porque alguna puerta de fe hay en nuestro corazón para que nosotros hoy estemos acá queriendo agradar a Dios, queriendo honrar a Dios, queriendo glorificar a Dios. Y ahí debemos entonces nosotros entender que la fe verdadera siempre transforma la conducta antes de que cambien las circunstancias. Eso es una fe verdadera. Una fe que transforma, porque eso es lo que hace Dios cuando yo creo en Él. Transforma mi conducta incluso cuando las circunstancias no se vean favorables.
incluso cuando yo no vea que las circunstancias están a mi favor. Pero aún así me mantengo firme y fiel. ¿Saben? Las murallas más fuertes de Canaán no pudieron salvar a Jericó, pero una fe, un rasgo de fe, sí salvó a una mujer y a una familia completa. Por medio de la fe ocurren estas transformaciones y ocurren estos grandes milagros. Las murallas de Jericó cayeron, pero la fe de Rahab permaneció. Y permanece como ejemplo, incluso hasta hoy para nosotros, de cómo lo único que permanece cuando todo se derrumba, es una vida cimentada en la confianza en Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Y a ese punto tenemos que llegar. A ese punto Dios nos llama, nos insta. Y mi llamado para ustedes en esta mañana es simple respecto a lo que Dios nos pide. Es para que nosotros podamos cimentar nuestra fe. Mi llamado para vos en esta mañana es que vos en esta mañana puedas cimentar tu fe en Dios. Que sea una fe que le agrade a Él. Que sea una fe que evidencie aquello en lo que vos crees. Que sea una fe que pueda verse en acción a través de tus decisiones diarias en el día a día. Que sea una fe que glorifique y honre el nombre de Dios. Que sea una fe que muestre que vos sos creyente, cristiano, porque tenés completa y absoluta certeza en quién es el Dios de Israel. En quién es tu Salvador, en quién es mi Salvador. Que sea una fe que pueda mostrarse, que sea una fe que pueda visibilizarse a través de los ojos de aquellas personas que te ven en tu día a día, para que vos puedas evidenciar, así como Rahab, que hay salvación. Y que cuando yo creo, hay salvación no solamente para mí, sino para todos aquellos que están a mi alrededor también. Para los de mi casa, para los de mi entorno. Pero que por medio de la fe hay salvación. Porque por medio de la fe yo creo en que Jesús pronto va a volver. Por medio de la fe yo creo en que Dios tiene un futuro glorioso y espléndido para cada uno de nosotros. Por medio de la fe yo creo que un día el sufrimiento y el pecado va a tener fin. Es por medio de la fe. Si no existiera la fe, si no tuviera fe, me es imposible creer en esto. Pero es por medio de la fe que yo creo en eso. Por medio de la fe yo creo en que Dios quiere una vida buena y agradable para mí en esta tierra, mientras pase esta tierra. Pero eso se tiene que evidenciar en mi vivir también. Entonces, tengo que pedirle a Dios para que Él sea el que me ayude a fortalecer mi fe. ¿Sí? Y así como dice Hebreos capítulo 11, que prefiramos, ¿sí?, esta fe y evitemos aquello que el mundo nos ofrece. Que rechacemos aquello que el mundo nos ofrece. Pero que por medio de la fe nosotros nos aferremos a la única esperanza, a la esperanza que hay seguridad, y es en que un día Jesús pronto volverá para salvarnos. Y ese es mi llamado para cada uno de ustedes en esta mañana. Que hoy salgamos pensando y que salgamos de aquí de una manera diferente, ¿sabe? Cada sábado es para venir a encontrarnos con nuestro Dios, con nuestro Salvador. Pero cada sábado debería hacernos personas distintas. Porque cada que tenemos un encuentro más cercano con Dios y cada día que nos acercamos más a Dios, debería ser que nuestra vida sea transformada y sea diferente. Porque hay un futuro glorioso que nos espera. Cada día nosotros deberíamos tomar decisiones distintas y diferentes. ¿Por medio de qué? De la fe, porque creo en este plan de salvación. Y ese plan de salvación me debe llevar a actuar, me debe a accionar por medio del amor, por medio de la fe en aquel Dios en el cual creemos cada uno de nosotros. Y que entonces en esta mañana podamos decirle: Señor, ayúdanos a que nuestra fe vaya creciendo cada día. Ayúdanos para que nuestra fe se vaya robusteciendo cada día. Ayúdanos para que por medio de la fe nosotros mantengamos firmes, aunque se venga el mundo encima, nosotros podamos mantenernos firmes en creer quién eres tú. Que aunque vengan situaciones difíciles en la vida de nosotros, que aunque vengan tristezas, que aunque venga sufrimiento, que aunque vengan agonías que nosotros no entendemos en esta tierra, que nuestra fe se pueda mantener, ¿qué? Firme y fuerte. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice. Y sin fe va a ser imposible gozar del plan de salvación que Dios tiene para nosotros. Por eso no debemos descuidar nuestra fe. Por eso debemos fortalecer día tras día nuestra fe y que podamos decirle a Dios: Señor, ayúdanos a vivir por medio de la fe.
Oramos. Querido Papá Dios, gracias. Gracias porque tu amor es grande y porque tu misericordia es para siempre. Gracias porque en esta mañana tú nos has hablado y nos has ayudado a entender que por medio de la fe es que nuestra vida como creyentes se sostiene y se mantiene. De poder creer a través de la fe en este plan maravilloso de salvación, de poder creer que tú existes, pero solamente con creer que tú existes no es suficiente. Necesitamos vivir una vida de obediencia, que se manifieste la fe en la cual yo digo tener. Ayúdanos, Señor, para que nuestra fe día tras día sea una fe sólida, sea una fe firme, sea una fe que evidencia ante el mundo entero que tú estás pronto a venir. Ayúdanos a poder cada día gozar de tus promesas y aferrarnos a ellas. Nosotros hoy tenemos una Biblia, tu palabra entera que nos muestra este poder. Señor, ayúdanos para que en esta mañana no hayan sido solamente palabras, sino que sean verdaderamente tu actuar a través del Espíritu Santo, Dios, que nos ayude a tomar decisiones y acciones, para que cada encuentro contigo sea un encuentro que nos transforme, oh Dios, y que nos ayude para que nosotros día tras día nos preparemos para vivir por medio de la fe este futuro glorioso que tienes preparado para nosotros. Guía y cuida a cada una de las personas que están aquí presentes, oh Dios. Cuida a tu iglesia, a tus hijos, y ayúdales para que por medio de la fe ellos puedan manifestar quién eres tú. En Jesús, tu Hijo amado, lo pedimos y lo agradecemos todo. Amén. Hola, feliz sábado. Esperamos que esa canción sea otro resumen chiquitito de, como dijo el pastor Joa, que primero, el primer paso es la fe, pero para llegar a la fe tenemos que tener el corazón abierto, como tuvo Rahab. Y ella no sabía de nada de Dios, del pueblo de Dios. Ella solo tenía el corazón abierto, maleable, y solo del escuchar le interesó y dijo, a ver qué tipo de Dios es ese que hace esos milagros, que abre el mar y hace las cosas. Y después de esa fe tenemos que tener el corazón abierto y hacer la elección de estar buscando a Dios con todo. Y esperamos que esa canción pueda transmitir un poquito de eso.